Continuando, el área mojada, para hacer la aclaración solamente para que no ocurra la duda de cuál es, el área mojada corresponde a el área que ocupa el agua considerando un corte transversal, es decir, base por altura, ¿no? Este área que yo observo, digamos en un corte del canal, sería el área mojada, ¿ya? Muy bien, ahora sí. La tercera parte del cálculo correspondería a determinar el ancho del canal, ¿ya? Entonces digo, ancho del canal. Y el ancho del canal es igual al área mojada que determinamos anteriormente entre la altura. Y la altura, esta altura corresponde a la altura del agua, que para este caso vamos a asumir 1 metro. Es un valor que se usa comúnmente, ¿ya? 1 metro. Entonces yo digo, ancho del canal es igual al área, que era ¿cuánto? 0.8 metros cuadrados entre 1 metro. El ancho finalmente sería 0.8 metros, ¿ya? Esto en el floculador es la siguiente parte, mi ojo acá. Tengo mi floculador, ¿no? El ancho del canal es esto de acá, ancho del canal, ¿ya? La separación que existe entre placa y placa. Muy bien. Siguiente. Ancho de vuelta. Ancho de vuelta. El ancho de vuelta es igual a ancho de vuelta es igual a 1.5 veces A. ¿Y qué era A? El ancho del canal. Es decir, de que el ancho de vuelta, que en el floculador sería esta partecita de acá, ¿ya? D, corresponde a 1.5 veces este ancho, este de acá, ¿ya? D es igual a 1.5 veces A. Entonces, calculando, yo digo que D va a ser igual a 1.5. ¿Cuánto era A? 0.8 metros. Entonces, D va a ser igual a 1.2 metros, ¿ya? Luego, debo calcular el ancho de pantalla. Y el ancho de pantalla vamos a ponerlo como BP, ¿ya? Ancho de pantalla va a ser igual a ancho de pantalla es igual a ancho total menos D. Y es lógico, ¿no? Si yo dibujo mi floculador, ¿cuál es el ancho total? Este es el ancho total. ¿Cuál es el ancho de pantalla? Este es el ancho de pantalla. ¿Y cuál es D? Ah, muy bien, este, ¿no? Entonces, si yo quiero saber solamente el ancho de la pantallita, cuánto es lo que voy a construir para separar cada canal, entonces voy a restar el ancho total menos
esto. ¿Y cuál es el resultado? Esto, ¿no? Entonces fácil. Ancho de pantalla es igual. ¿Y el ancho total cuánto es? Si no hemos calculado. Muy bien. El ancho total es asumido y casi siempre se asume entre 3 y 5. Para este caso vamos a asumir 4. ¿Ya? ¿De cuánto era? 1.2. Entonces yo digo que el ancho total es igual a 2.8 metros. ¿No? Hasta allí ya tenemos este valor, este valor, este valor. Muy bien. Continuando entonces. Continuando. Voy a calcular el cruce entre pantallas. ¿Cuánto va a medir ese cruce? Que corresponde a C. ¿Ya? Yo digo que C es igual a ancho total menos 2 veces D. 2 veces D. ¿No? Muy bien. Cruce entre pantallas es igual a, el ancho total era el asumido. ¿Cuánto medía? 4 metros. Menos 2 veces D, que corresponde a 2 por 1.2. ¿Cuánto me daría? 1.6 metros. 1.6 metros. Muy bien. Este valorcito en la imagen es el siguiente. ¿Ya? Esto de acá. Cruce entre pantallas. Esa distancia. ¿De cuánto es lo que se está cruzando? ¿Ya? Siguiente. Bueno, en esta partecita voy a hacer un stop para evaluar si hasta este punto hemos diseñado adecuadamente. ¿Cómo evalúo? Evalúo de la siguiente manera. Considerando que el cruce de pantallas debe ser mayor al ancho total entre 3. Esa es la evaluación. ¿Ya? ¿Cuánto es el cruce de pantallas? 1.6. ¿Cuánto es el ancho total? 4 entre 3. Entonces, 1.6 es mayor a 4 entre 3 es 1.33. Entonces yo digo que el diseño es correcto, ¿no? ¿Qué pasaría si este valor yo hubiera considerado 5 tal vez o 6? Ya no se hubiera cumplido esto, ¿no? Entonces, si es que hubiera ocurrido eso, yo hubiera tenido que bajar el valor. ¿Ya? Por eso es de que el asumido me va a ayudar a mí a tabular y llegar al mejor diseño, ¿no? El diseño más óptimo. Muy bien. Ahora sí, ya he comprobado hasta ese punto y puedo pasar al siguiente paso, que sería número de canales. Y el número de canales va a ser igual a la longitud entre el ancho total. Recordar que esta longitud les dije que era la longitud de recorrido del agua, ¿no? Y el ancho total es este de acá. ¿Ya? Entonces, por eso es de que yo calculo de esa manera el recorrido, ¿no? Entonces, reemplazando número de canales es igual a la longitud. ¿Cuánto era? 67.2 entre el ancho total, que son 4 metros. Entonces, el número de canales va a ser igual a 17 unidades. 17 canales yo debo tener. Muy bien, siguiente. Ahora sí, longitud del floculador. Esta ya no es la longitud del recorrido del agua, sino más bien corresponde a esto. Este es el ancho total y esta es la longitud. ¿Ya?
Muy bien, yo digo que la longitud va a ser igual a número de canales por A, que es el ancho del canal, más el número de canales menos 1 por E. ¿Ya? Por E. Ya está. ¿Y qué es E? E es el espesor de cada placa. ¿Ya? Entonces, ¿esa E de qué va a depender? Del material, ¿no? Del material que se va a utilizar. En este caso vamos a considerar que el espesor sea igual a 1 centímetro. ¿Ya? Reemplazo entonces. La longitud del floculador es igual al número de canales, que era 17, por el ancho de cada canal, 0.8, más el área que ocupa cada pantalla, ¿no? Entonces, si yo tengo 17 canales, no tengo 17 pantallas, tengo menos una. Por eso es de que considero 17 menos 1. Serían 16. Y por el espesor, o sea, qué longitud va a ocupar cada pantalla, ¿no? ¿Cuánto sería en este caso? Dijimos 1 centímetro. Para convertir a metros lo divido entre 100. ¿Ya? Entonces digo que la longitud es igual a 13.76 metros. Quizás acá no está quedando claro por qué se hace esta operación. Ya, lo que se está haciendo es lo siguiente, miren. Yo quiero determinar esta longitud, ¿no? Esto es lo que estoy determinando. ¿Qué ocurre? Que esta longitud es igual a ¿qué? Es igual a esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. ¿Y eso dónde está reflejado? Aquí. Número de canales por el ancho de cada canal, ¿no? ¿Y a eso qué le tengo que sumar? ¿Solo es eso? No. También le tengo que sumar la distancia que ocupa cada pantallita, ¿no? Cada pantallita va a ocupar una distancia. Si yo tengo 6 canales, ¿cuántas pantallas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que se le resta 1. Entonces, en este caso yo tengo 17 canales. ¿Cuántas pantallas voy a tener? 16. Y lo multiplico por su espesor, porque cada pantallita va a ocupar una distancia. Entonces, lo multiplico por su espesor. La suma de esos dos me va a dar finalmente la longitud del canal. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación del cálculo de la longitud. Muy bien, continuamos entonces. La siguiente es, que sería 10, ¿no? El perímetro mojado. Y el perímetro mojado es igual a 2 veces la altura más el ancho. ¿Sí? O sea, el perímetro mojado es igual a las dos alturas, sumando las dos alturas, y también tengo que sumarle la base, que en este caso sería el ancho que hemos hallado, ¿no? El ancho de cada canal. Entonces, perímetro mojado es igual a 2, ¿cuánto era la altura? 1, asumido, ¿se acuerdan? ¿Y cuánto era el ancho del canal? 0.8. Entonces yo digo que el perímetro mojado es igual a 2.8 metros. ¿Y para qué me sirve a mí determinar el perímetro mojado? Para poder determinar el radio hidráulico. Y el radio hidráulico es igual a área mojada entre perímetro mojado. Yo digo radio hidráulico es igual a área mojada, ¿cuánto era? 0.8
metros cuadrados. Perímetro mojado, 2.8 metros. Entonces, ¿cuánto me da mi radio hidráulico finalmente? 0.29 metros. Entonces yo digo que mi radio hidráulico va a ser igual a 0.29 metros. ¿Y eso para qué me sirve? Para determinar las pérdidas de carga, que lo vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Siguiente. Yo en mi floculador voy a tener dos tipos de pérdidas de carga. ¿Ya? Una de ellas va a ser en el tramo recto, en todos los tramos rectos donde el agua va de frente. Y otra pérdida de carga se va a encontrar en la curva. ¿No? Entonces, estos dos son distintos, ¿ya? Porque en el tramo recto no hay impacto. No hay impacto. Sin embargo, en el tramo curvo existe un impacto. ¿Ya? Eso es lo que hay que considerar. Entonces, ahorita vamos a considerar el cálculo de la pérdida de carga en la vuelta. ¿Ya? Vamos a llamarlo HF1, pérdida de carga en la vuelta. Entonces, la pérdida de carga en la vuelta está dada por la siguiente fórmula. La constante K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por N, que es N el número de canales. Entonces reemplazo simplemente. HF1 es igual a la constante K para este caso vale 2. ¿Ya? 2 por, ¿cuánto era? 0.14 para este caso. 0.14 sobre 2 por gravedad 9.81 por ¿cuántos canales teníamos? 17. Entonces digo, la pérdida de carga en el tramo recto es de 0.03 metros. ¿Ya? Ese es en el tramo recto. En el tramo curvo, perdón. Tramo curvo. Ahora sí, vamos a calcular la pérdida de carga en el tramo recto. Y el método de cálculo es a través de la fórmula de Manning. HF2 es igual a velocidad por el número de Manning sobre el radio hidráulico a la 2/3. Todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por la longitud del recorrido. ¿Ya? Calculo entonces. Velocidad, ¿cuánto era? 0.14. El número de Manning para este caso, 0.013. Sobre el radio hidráulico lo calculamos más arriba, 0.29 a la 2/3 y todo esto elevado al cuadrado por la longitud del recorrido, que era 67.12. Entonces yo digo, la pérdida de carga va a ser igual a 0.001 metros. 0.001 metros. Bueno, entonces yo finalmente puedo con esos dos determinar la pérdida de carga total. ¿Y qué va a ser la pérdida de carga total? La pérdida de carga total va a ser la pérdida de carga en la curva más la pérdida de carga en la línea recta
reemplazando, yo digo de que la primera, en la vuelta me salió 0.03, más en la línea recta 0.01. Finalmente este resultado me da 0.031 metros. Muy bien, y este valorcito a mí me sirve para poder determinar la gradiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo en laboratorio determiné una gradiente. Lo óptimo sería de que mi gradiente real sea similar o muy cercana a la gradiente de laboratorio, ¿ya? Entonces, aquí yo digo que mi gradiente de laboratorio debe estar muy cercana, debe ser semejante a la gradiente de diseño, ¿ya? Gradiente de laboratorio semejante a la gradiente de diseño. Entonces calculo la gradiente con la fórmula, ¿no?, que ya conocemos. 15. Gradiente. Y gradiente es igual a la raíz cuadrada de el peso específico sobre la viscosidad dinámica por la raíz de la pérdida de carga total entre el tiempo. Pero acá tenemos que considerar de que este tiempo tiene que estar en segundos. Ya tiene que estar en segundos. Ahora, recuerda, este valorcito de aquí varía según la temperatura, ¿ya? Ya hay una tabla de valores que ustedes van a buscar y según la temperatura ya nos da el valor de esta raíz que nos permite calcular la gradiente. Ya para el caso en el que estamos, para 20 grados, el valor es de 3115, ¿ya? Por la raíz de 0.031 entre 8 minutos, pero como me pide en segundos lo multiplico por 60. Entonces la gradiente me va a dar 25. Y si ustedes recuerdan la tablita que les mostré inicialmente, la gradiente del laboratorio era 25. Entonces yo digo aquí de que sí se está cumpliendo, o sea, que el diseño que se ha planteado es el adecuado, ¿no? Está correcto, está correcto. ¿Qué pasaría si yo sacase una gradiente de, digamos, 20, digamos? Está cercano, está un poco alejado, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es volver al inicio y empezar a mover, ¿qué cosa? Velocidad. Velocidad. Voy a empezar a tabular velocidad hasta que yo encuentre una gradiente semejante. Para este caso, como yo les dije, el ejercicio ya lo tenía resuelto, entonces les estoy dando uno que coincide con la gradiente del laboratorio, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser el diseño? El diseño va a ser el siguiente, ¿no? Yo voy a tener aquí mi floculador, ¿ya? En donde yo ya tengo el ancho, tengo la longitud, tengo también este ancho de pantalla, tengo este cruce, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? También tengo el ancho de pantalla propiamente, el ancho de pantalla. Todo eso ya lo calculé, ¿no? Y así, o sea, esto es lo que a mí me permitiría dimensionar mi floculador, ¿ya? ¿Cuánto era el ancho, dijimos? 4 metros. ¿Cuánto era la longitud? La longitud era 13.76, ¿ya?
El cruce de pantallas 1.6. ¿Qué más teníamos? El ancho de la pantalla 2.8. El ancho de la vuelta 1.2. El ancho del canal 0.8. ¿Se dan cuenta? Todos los valores ya ocupan un lugar. Yo tendría que solamente considerar el número de canales, que serían 17, ¿no? Y allí culminaríamos con el diseño del floculador de flujo horizontal.